El iracundo hombre acabó con la vida de su pareja para luego suicidarse. Los celos habrían ocasionado la desgracia. En horas de la madrugada, la niña de 7 años lamentablemente da la voz de alerta. ¿Quiere conocer este dramático hecho y en dónde sucedió? No se pierda más adelante un completo informe. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día y mucha atención. Los préstamos quirografarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social bajarán sus tasas de interés a partir de enero del 2022. Conozca cuál es el porcentaje que se reducirá en el próximo año. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, informó que los préstamos quirografarios bajarán sus tasas de interés del 14% al 11%. Así lo ratificó Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IES. La idea es que puedan con esos créditos iniciar quizá algún emprendimiento, refinanciar sus deudas reduciendo las tasas a las que actualmente estén contratadas. La medida entrará en vigencia a partir de la primera semana de enero del 2022 y lo que busca es incentivar la capacidad de pago de los afiliados y jubilados en un año en donde este sector ha sido uno de los más golpeados. La baja del interés aplicará para créditos nuevos que se soliciten en el primer semestre del 2022 con plazos de 13 a 48 meses. Vamos hacia un proceso de eficiencia, modernización también del banco y eso es lo que permite sustentar un 11% en los quirografarios. El quirografario, como ustedes recordarán, es un préstamo de corto plazo, el cual obviamente resulta ser uno de los productos más atractivos del banco. Según el director de la institución, los préstamos quirografarios se gestionan en casi 100 por día a través del sistema en línea. Por ello, este incentivo económico, aseguran, favorecerá nuevos recursos para dinamizar la economía del sistema de seguridad social. Informó Caterine Aguirre. La Corte Constitucional se pronuncia sobre el consentimiento en relaciones sexuales para mayores de 14 años de edad. Los detalles más adelante. La vacuna contra el COVID-19 es obligatoria en el Ecuador. Así lo determinó el Ministerio de Salud Pública. Expertos defienden la legalidad de la norma. El Colegio de Médicos de Pichincha pide una campaña más amplia para lograr la inmunidad de rebaño. El Ministerio de Salud Pública, ente rector sanitario, declaró como obligatoria la vacunación contra el COVID-19. Esto por el aumento de casos y la circulación de nuevas variantes. Me parece necesario para lograr frenar el avance del coronavirus, la verdad, y ayudar a que se regrese más pronto a la normalidad. Debería haber sido desde el inicio obligatoria. ¿Por qué? Porque es lo único que nos protege contra el COVID-19. Entre la ciudadanía muchos están a favor. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha aplauden la decisión, aunque demorada, dicen. Pero creemos que es necesario también a la par hacer una campaña de promoción para que la población que va a ser exigida en este proceso sepa las ventajas, las bondades y se desvirtúe todas aquellas falsas informaciones de los grupos de antivacunas. Esta obligatoriedad ha abierto un amplio debate sobre la vacunación y aunque hay voces que dicen que a ningún ciudadano se le puede obligar a suministrarse tal o cual medicamento, Ismael Quintana, experto, dice que esta decisión es constitucionalmente válida. Nuestro deber constitucional como ciudadanos, yo vuelvo a recalcar en eso, usted tiene una obligación como ciudadano en la Constitución que es anteponer el interés colectivo al bienestar o al interés individual. Y este es un clarísimo ejemplo en el cual ese interés individual va a tener que sacrificarse. Ahora, el Ministerio de Salud Pública aclara que la medida tiene fundamento legal en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud, donde se lee declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local lo requiera. esa norma, aunque no le guste a la gente que se opone a la vacunación, se la tiene que
cumplir. Es una norma vigente y las normas se tienen que cumplir. No es una cuestión de yo decido no cumplir. Desde el gobierno se asegura que hay las vacunas suficientes para inmunizar a toda la población. Hasta el martes 21 de diciembre, 12.4 millones de personas cuentan con el esquema completo de las 2 dosis. Esto representa el 77.2% de los 16 millones de habitantes que constituyen la población objetivo a vacunar a partir de los 5 años. Informó Marilyn Jaramillo. Las entidades municipales comenzaron con los operativos de control de aforos y cumplimiento de las disposiciones sanitarias en la capital. A lo largo de la ciudad, los agentes metropolitanos y el personal de la AMC inspeccionaron las unidades de transporte público. Veamos. El cambio de alerta epidemiológica de amarilla a naranja en Quito por parte de la Secretaría de Salud del municipio capitalino y las medidas de prevención ante la variante Omicron intensificó el trabajo de las autoridades, quienes desde la mañana de este jueves 23 de diciembre implementaron varios operativos de control de aforo y el cumplimiento de medidas de bioseguridad en el espacio público y los buses urbanos. Estos operativos de control buscan que la ciudadanía haga buen uso de las medidas de bioseguridad, especialmente el uso correcto de la mascarilla, el aforo en tanto como en el transporte público como en los centros comerciales. Los funcionarios municipales inspeccionaron el interior y exterior de las unidades de transporte, levantando los respectivos informes para que la autoridad competente proceda con la sanción respectiva. De esta manera nosotros evidenciamos por medios fotográficos y realizamos un informe a la Secretaría de Movilidad como ente rector para que ellos en el marco de sus competencias puedan emitir un criterio sancionatorio. A su vez, los fiscalizadores de la Agencia Metropolitana de Control también verificaron el uso adecuado de la mascarilla y el distanciamiento social en el espacio público. Estamos teniendo bastante dificultad ya que la ciudadanía se está relajando demasiado, especialmente en esta época del año. Por su parte, varios centros comerciales y restaurantes de la ciudad también han incorporado mayor control de aforos permitidos, con la implementación de equipos tecnológicos y señalética adecuada para evitar las aglomeraciones. Empezaremos con la revisión de carnet de vacunación en cada uno de los ingresos, cada una de las puertas que tenemos en los centros comerciales. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito también expresaron que durante este feriado los controles en terminales terrestres se intensificarán con el objetivo de precautelar la salud de la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en las vías del país. Informó Mauricio Sánchez. Hospitales de la capital continúan registrando un incremento de pacientes COVID-19. Esto ha obligado a los hospitales a aumentar las camas, mientras que en los centros de salud, donde se realizan pruebas para detectar el virus, la demanda también crece. Ha sido tras el feriado de difuntos en noviembre pasado que el Hospital Pablo Arturo Suárez, al norte de Quito, ha venido registrando un leve aumento de pacientes COVID. El área de hospitalización, que en su momento llegó a tener hasta un paciente, hoy ha tenido que volver a sumar camas. Hemos ido aumentando el número de camas de 20 a 25 y tenemos al momento 18 pacientes en la hospitalización COVID y esperamos que para estos días, que es la consecuencia de las fiestas de Quito, estemos preparados. Lo mismo ha ocurrido en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros desde el feriado de finados hemos ido aumentando el número de camas de UCI hasta el día de ayer, que tuvimos 21 camas aperturadas y se llenaron al 100%, es decir, decidimos aperturar 11 camas más. Al momento tenemos 32 camas de UCI COVID. En cuanto a la mortalidad, Jorge Peña-Herrera, gerente de este hospital, indica que se mantiene en un 30%. O sea, de 10 pacientes fallecen 3. Señala que un buen porcentaje de quienes complican su cuadro no cuentan con la vacuna o tienen esquemas incompletos. El 50% vacunado y el 50% no vacunado. Dentro de los no vacunados, por diferentes causas, cuando les preguntamos, existen muchos mitos en contra de la vacuna. Creen que la vacuna les colocan un chip que les enferma más, que no sirve. No solo los hospitales reflejan el aumento de casos. Los centros de salud que realizan las pruebas COVID también reportan mayor número de ciudadanos que llegan con síntomas relacionados al virus. Sí, como un pequeño resfrío. Vengo a hacerme la prueba porque sí me da un poquito de recelo ahora con esto de las nuevas variantes. Entonces es mejor estar prevenido. Tenemos muchas personas que vienen a hacerse la prueba, tenemos pacientes con sintomatología, ya tenemos mayores casos de positividad con pruebas de antígeno, que son las pruebas rápidas. Esto, sumado a la nueva variante Omicron presente en el país, ha incentivado para que la población acuda a vacunarse. Recién me vine a poner la primera.
porque está otra vez esto lo del COVID y la nueva variante. La población en general está acudiendo y tenemos un incremento en el proceso de la vacunación. En Quito informó Adriana Rojas. Cambiamos de tema. Una persona fue asesinada bajo el modo sicariato. El fallecido tenía antecedentes penales por tráfico de drogas. La policía cree que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales. Edwin Murillo, de 33 años de edad, fue avaliado con 10 de los 16 disparos que se registraron al frente de la terminal terrestre de Tena en Napo. El herido fue trasladado en esta camioneta hasta el hospital. Llegó en un vehículo particular en muy malas condiciones, se le brindó toda la atención necesaria en el área de emergencia. Posteriormente fue ingresado al área quirúrgica para tratar de contener las lesiones que podría tener dentro de su cuerpo, pero lamentablemente el paciente falleció. El hecho se registró luego de que la policía terminó su guardia pasadas las 22 horas en esta zona donde existe prostitución, venta de droga y robos. La policía cree que puede tratarse de una disputa entre bandas delincuenciales. Esta persona ha estado envuelta en situaciones de narcotráfico y eso conlleva, si hubo un mal reparto, no pagó, no canceló, no entregó, lo que haya sido, se tienen algunas líneas de investigación. Doña Rosalba Valda, propietaria de un local de comidas, aún no se recupera del susto tras ser rozada por una bala en su canilla izquierda. Mi hija me decía, mami, al hospital váyase, tiene la bala ahí dentro, mami, al hospital váyase, no podía sentar la pierna ya. Yo me fui al hospital y de ahí no he visto nada más, yo me fui asustada. Tras el hecho, la policía aseguró que intensificará los operativos de control en la zona. En este momento estamos alargando el direccionamiento del motorizado hasta las 24 horas para minimizar cualquier tipo de eventualidad y tener fuerza de reacción. Colectivos ciudadanos de Tena anunciaron que realizarán una marcha para exigir a las autoridades tomen acciones para controlar la venta de drogas, prostitución y delincuencia organizada en la terminal terrestre de Tena, informó Juan Sarmiento. Una nueva muerte violenta se registró en la capital, en el sector de la Ecuatoriana, en el sur de Quito. Una joven de 17 años murió en la puerta de su casa tras ser víctima del robo de su celular. La policía realiza investigaciones para determinar las razones del deceso. Regresaba de una reunión entre amigas que habían planificado por motivo de celebrar la Navidad y para informar a sus familiares que estaba por llegar a casa, realizó una llamada al celular de su hermana, pero la misma habría sido interceptada repentinamente por unos ruidos extraños. En la entrada de su casa es abordada por dos sujetos en una motocicleta, quienes intentan robar su celular. En este momento existe un forcejeo, ella es lastimosamente robada su prenda. Poco pudieron hacer sus familiares, quienes salieron rápidamente a la calle, pero la joven de 17 años de edad ya se encontraba sobre la vereda en estado de shock. Estos oportunistas, estos delincuentes utilizaron la noche, también la falta de luz en el sector y perpetraron este hecho lamentable. Sin embargo, nos encontramos realizando ya la ruta técnica para determinar dónde se encuentra el teléfono celular y además si es que existe algún tipo de evidencia que permita determinar quiénes fueron los causantes. Lamentablemente, el trabajo de los equipos de emergencia esta vez no fue fructífero, quienes solo pudieron constatar el deceso de la joven María de los Ángeles. En una primera circunstancia e información, llega la ambulancia y determina que es un paro cardíaco, producto de la impresión que ella tuvo del hecho del robo. El cuerpo de la adolescente fue trasladado a medicina legal para realizar la autopsia respectiva que esclarezca este hecho, ya que luego de la inspección el equipo forense evidenció que el cadáver tenía una herida de arma blanca a la altura de su vientre. Por este motivo se encuentran ya los médicos legistas para determinar la causa principal de la muerte. Informó Mauricio Sánchez. Un presunto caso de femicidio y posterior suicidio se registró en el cantón Chuchufindi, en la provincia de Sucumbíos. Los problemas sentimentales que se presentaban desde hace tiempo le habrían llevado al agresor a tomar la fatal decisión. Los celos que habría sentido Fabián Arana luego de una acalorada discusión con su pareja sentimental le habrían llevado a tomar la fatal decisión de quitarle la vida con varias puñaladas para luego colgarse con una cuerda y también terminar con su existencia. En horas de la madrugada la niña de 7 años lamentablemente da la voz de alerta del suicidio. Las unidades policiales se trasladan al punto a verificar la novedad y se encuentran con esta escena del delito lamentable
al momento determina que es un posible femicidio, que enluta a familias aquí del cantón de Chucuy. La hija del hoy occiso, al ingresar a la habitación, habría descubierto el cuerpo sin vida de su progenitor colgado de una viga. Dice, mi papá está muerto, y nosotros salimos y me levanto yo así pues asustado, pero tampoco no pensaba que el drama era tan grande, ¿no? Esta no sería la primera vez que Fabián atentaba contra su vida por problemas sentimentales. Hace unos 2 años creo que atrás, o si estoy bien, él también ya se trató de matar, tomó veneno hace un tiempo, pero ahí tenía otra mujer. Elementos de la Policía Nacional y personal de medicina legal estuvieron presentes para tomar los procedimientos de ley y trasladar los cuerpos hacia el centro forense del cantón Lago Agrio. Con imágenes de Darwin Gonzaga, informó Emilio Albán Sánchez. Como lo anunciamos, la Corte Constitucional estableció que los menores de edad a partir de los 14 años tienen la capacidad de consentir relaciones sexuales. Expertos señalan que no se consideraría un delito siempre y cuando sea entre adolescentes. La Corte Constitucional emitió un dictamen. A través de su sentencia, establece que a partir de los 14 años, los adolescentes tienen la capacidad de consentir una relación sexual. Dice que a partir de los 14 años, ¿sí?, el adolescente puede consentir en la relación sexual sin que sea penalmente un delito, sin que sea considerado como una infracción de carácter penal. Así es. Pablo Coloma explica que la decisión abarca únicamente para las relaciones sexuales entre menores. Se trata de relaciones sexuales entre 2 adolescentes, de 14 a 17 años. No se trata de relaciones sexuales entre adolescentes y adultos, o un adolescente y un niño o una niña. Con la norma anterior se configuraba, por ejemplo, un delito, lo cual tuvo consecuencias. Y eso lo que ha hecho es que tengamos adolescentes acusados de violación y privados de la libertad justamente por haber mantenido relaciones sexuales consentidas, lo cual es inconcebible considerando que ningún adulto puede ser criminalizado por tener relaciones sexuales consentidas, pero sí adolescentes. Salim Saidán, por su lado, cuestiona la decisión porque dice que ese cambio no era competencia de la Corte, sino de la Asamblea, pues se requería un debate más profundo con la participación de expertos. Yo no sé si 9 jueces de la Corte Constitucional pueden suplir la concurrencia de 137 asambleístas que deberían discutir esta reforma con la participación de expertos, porque ustedes saben que el proceso de formación de la ley es muy complejo. Ahora que para valorar si el consentimiento en una relación a partir de los 14 años es válido o se encuentra viciado, se deberán analizar las circunstancias de cada caso y considerar, por ejemplo, que el consentimiento debe ser brindado de forma libre, voluntaria, autónoma, sin presiones, sin violencia, amenaza o coerción. Y si se determina que en efecto fue consentido porque se ha ejercido el derecho a decidir libremente sobre la vida sexual, entonces ahí no hay nada que sancionar. Informó Marilyn Jaramillo. Hace 9 meses, un padre no puede ver a sus 2 hijos. Según él, su ex esposa y familia no le permiten visitarlos. Por su desesperación acudió a medios legales para que sea la ley quien interceda en esta situación. Joaquín, Rafael, a tu papá les ama y hará y luchará hasta donde sea para que ustedes regresen a mí y poder que crezcan como deben crecer, con amor y con paz. Su nombre es Esteban Palacios, y así como lo escucharon, son 9 meses los que no ha podido ver a sus hijos. Hay una ilegalidad y un daño, sobre todo psicológico, a mis hijos, porque yo daré la lucha y haré público justamente como estamos haciendo ahora, porque no es justo que ya habiendo una orden judicial no se cumpla con las visitas de mis hijos. Sobre la situación, el abogado del padre asegura que la contraparte está obstaculizando el proceso judicial, en donde quienes más pierden, añade, son los menores. Pero hay que tomar en consideración que nosotros siempre tenemos que velar por el interés superior del niño y sobre todo por el desarrollo integral de los niños en este caso. ¿Cómo se fortalece el desarrollo integral de los niños? Es con las visitas de sus padres, con el día a día, con el estar compartiendo con ellos. No solamente el padre como una persona que está dando alimento, sino un padre como una persona que está dando la guía, el consejo y está acompañando dentro del desarrollo de los niños. Entrando en materia, Esteban
defiende que se encuentra al día en todo. A pesar de eso, dice que en el afán por no dejar de ver a sus pequeños, incluso se han inventado acciones que han terminado en denuncias por violencia intrafamiliar. Situaciones que ha comprobado nunca cometió. Hasta que inclusive la doctora Pavlova Astaiza retiró la boleta, no le quedaba otra alternativa porque demostramos que nosotros no estuvimos en el lugar de los hechos que denunciaba la señora. Nunca he sido violento con ella, nunca he tenido una denuncia por violencia doméstica, ni de casados ni de divorciados, y que todo esto es sencillamente una trampa. Con todos los obstáculos habidos y por haber, este hombre avanzó dentro del marco legal y se mantiene en que no se detendrá hasta que le dejen ver a sus hijos. Dentro del proceso, cuando una madre no quiere dejar ver a sus hijos, se tiene que hacer un requerimiento a través del juzgado. En este caso puntual, nosotros ya hemos presentado el requerimiento, el juez le ha dado a la madre para que conteste dentro de los 5 días, y pasado estos 5 días del requerimiento, nosotros podemos insistir con un nuevo pedido en el que se pueda llegar a un apremio parcial o total de la madre. Las instancias jurídicas se van agotando. Tanto Esteban como su abogado esperan que esto no pase a mayores, pues lo único que buscan es que sus 2 pequeños hijos, Joaquín y Rafaela, puedan compartir con su padre. Informó Javier Rosero. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, informó que dispuso el pago de la reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Emilio Palacio y los involucrados en el caso El Universo. Son $400.000 que deberá desembolsar el Ecuador por haber violado el derecho a la libertad de expresión. Tras conocerse la sentencia de la CIDH en favor del periodista Emilio Palacio y los directivos de Diario El Universo, el Procurador General informó que cumplirá con las medidas de reparación que disponen el pago de $400.000. Posterior a ello, se iniciarán las acciones de repetición contra los funcionarios que provocaron el perjuicio al Estado. La Corte Interamericana identifica preliminarmente a las autoridades de la función judicial, es decir, los jueces de primera y segunda instancia. Íñigo Salvador señaló que se investigará si hay otros exfuncionarios quienes también deberán pagar la indemnización. Determinar si el presidente, a la sazón presidente de la República, señor Rafael Correa, deberá ser parte de aquellos que reembolsen al Estado ecuatoriano, corresponde justamente a ese nivel, el nivel judicial. El exmandatario Rafael Correa responsabilizó al procurador por no defender correctamente al Estado y allanarse a la sentencia. Ante ello, el funcionario respondió lo siguiente. Esta es una sentencia que marca un antes y un después, y que a la Procuraduría General del Estado le corresponde el orgullo de haber defendido al Estado ecuatoriano en este caso, logrando reducir el daño al Estado, pero al mismo tiempo lograr que se garanticen los derechos humanos y concretamente el derecho a la libertad de expresión. Emilio Palacio y varios directivos de Diario El Universo fueron condenados a 3 años de prisión por el delito de injurias calumniosas y al pago de $30 millones. Esto tras publicar un artículo donde se criticaba al gobierno de Correa por su accionar durante la revuelta del 30 de septiembre. Informó Álvaro Terán. La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Derecho a la Cultura, inició la toma de versiones por el supuesto delito de daño a bienes patrimoniales que se presentó contra los dirigentes indígenas Leonidas Issa y Yacu Pérez, por daños ocasionados a la ciudad de Quito en las movilizaciones. De esta forma, víctima de actos vandálicos terminó la Plaza de Santo Domingo el pasado mes de octubre. Los artífices, supuestos manifestantes que protestaron por el incremento del precio de los combustibles. Prueba suficiente para el profesional del derecho Andrés Castillo, que presentó una denuncia contra los dirigentes indígenas. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y Yacu Pérez, ex candidato presidencial. A los que en derecho se conoce como autores intelectuales de los delitos, ¿no? Cuando se convoca una marcha, se entiende que quienes están al frente de las marchas, de las movilizaciones, van a poder controlar
o al menos dar directrices de qué es lo que no se tiene que hacer en una movilización. Y ellos no lo hacen, más bien ellos asusan, incitan, impulsan y después dicen, bueno, son infiltrados. La mañana de este jueves, Castillo rindió su versión libre y voluntaria tras reconocer su firma y rúbrica. Lo hizo en la Unidad de Investigación de Delitos contra el Derecho a la Cultura. El supuesto delito de daño a los bienes patrimoniales. ¿Y eso de ser sancionado, cuál es la pena? Bueno, tiene una pena máxima de 5 años, de 3 a 5 años. En los próximos días deberán rendir su versión Isa y Pérez. Como parte de la indagación previa, de existir elementos suficientes se podría dar paso a la instrucción fiscal. Esta gente se ha dedicado, Héctor, a decir que son piedras nomás, que más importantes son los derechos constitucionales, los derechos humanos. Pero los bienes que se encuentran en el centro histórico de Quito son bienes patrimoniales que están reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. En Babahoyo, los internos del Centro de Privación de Libertad se amotinaron y quemaron varios objetos para exigir a las autoridades alimentos especiales en Navidad y fin de año. Una humareda alertó lo que ocurría en el Centro de Privación de Libertad de Babahoyo. Los internos colocaron una mesa de madera en el acceso al patio con colchones, botellas plásticas e incluso ropa, e inició el amotinamiento. Solamente por una llamada nada más dijeron que había una balacera, había 2 explosiones, pero nadie nos dice nada todavía, qué es lo que sucede. Al ingreso de los uniformados, que incluso se colocaron en el techo de la prisión, los privados de libertad respondieron con piedras. Bueno, comenzaron a destruir al interior los baños y golpearon las paredes y rompieron los bloques. Una ambulancia llegó para llevarse a uno golpeado en medio de la revuelta. La exigencia que realizaban era recibir alimentos propios de la época navideña y de fin de año. Ya hemos llegado a un acuerdo en que se les va a facilitar comida especial que ellos solicitan, tanto en Navidad como fin de año. El cuerpo de bomberos llegó para apagar las llamas y controlar la situación en el interior de la cárcel. Simplemente para terminar de aplacar el tema del fuego, controlar y verificar que ya esté extinguido completamente. 85 policías y un contingente militar fueron necesarios para restablecer el orden en la cárcel de Babahoyo, ubicada en pleno centro de la urbe, informó Odette Camacho. Atención, la próxima semana el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública podrá confirmar o descartar la existencia de nuevos casos de Omicron en Guayaquil. Según el coordinador general del organismo, analizan 96 pruebas semanales, pero no todas están bajo sospecha de la nueva variante sudafricana. Su capacidad instalada permite procesar 384 pruebas semanales, pero hoy el promedio es 96. Llegan desde hospitales públicos y laboratorios privados. No necesariamente como sospechosos de Omicron. El principal criterio es que cumplan con una carga viral alta. Si no cumple con este criterio, pues lamentablemente la muestra no podrá pasar al proceso de secuenciación. Trabajo minucioso que demanda un diagnóstico preciso en función de sus perfiles genómicos. Por ejemplo, en una variante donde hay una pieza blanca y en la otra hay una azul, esto ya nos muestra que hay un cambio que la podría diferenciar del anterior. Omicron galopa en 107 países del mundo y aunque su propagación tiene un mes, confirman que síntomas y letalidad tienen menor incidencia. Si uno la compara con Delta o con los virus normales, parecería ser que un virus que se reproduce o que habita más o que afecta más la parte alta del aparato respiratorio, es decir, la parte bronquial. Solo los que hemos reportado hasta el día martes de esta semana. ¿Cuándo podría haber un nuevo corte? Estamos listos para secuenciar esta semana, pues esperemos tempranamente la siguiente semana poder tener más resultados. En la ciudad probablemente tenemos transmisión comunitaria, creo yo, es muy probable, ¿no? O sea, el hecho de que sea o no comunitaria no va a variar en nada la implementación de medidas. Es decir, toda la bioseguridad que hemos venido hablando en estos días y sobre todo la responsabilidad ciudadana, la corresponsabilidad, el tratar de evitar tener fiestas o reuniones masivas. A 24 horas de la Nochebuena, nadie quisiera romper su Navidad lejos de casa. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar.
Las pastillas de las farmacéuticas Pfizer y Merck son las primeras en ser aprobadas en Estados Unidos para el uso doméstico contra el COVID-19. La píldora de Pfizer podrá ser utilizada en personas de alto riesgo y mayores de 12 años. Una noticia que llena de esperanza en medio de la pandemia que no se detiene. Esta vez la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos aprobó las primeras pastillas de uso doméstico para el tratamiento contra el coronavirus. En un inicio se dio luz verde a la píldora de la farmacéutica de Pfizer y a pocas horas lo hizo con la del laboratorio alemán Merck. Según los expertos, en el caso de Pfizer, podrá utilizarse en personas de alto riesgo mayores de 12 años y según la FDA, la aprobación es para uso de emergencia. Por su parte, la pastilla de la farmacéutica Merck es solamente para adultos de alto riesgo y no puede ser ingerida por menores de 18 años, pues según expertos, porque puede afectar el crecimiento de huesos y cartílagos. Del mismo modo, advirtieron que tampoco está recomendada para embarazadas. Los ensayos clínicos realizados por Pfizer han mostrado que su píldora es 90% eficaz para prevenir hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo, mientras que la de Merck mostró una eficacia del 30%. Estas pastillas estarán disponibles únicamente bajo prescripción médica y el tratamiento debería iniciarse dentro de los 5 primeros días en que el paciente reporte síntomas. Según las autoridades estadounidenses, este tratamiento es un gran paso adelante en la lucha contra la pandemia y además fueron claros en afirmar que las pastillas deben ser un complemento de las vacunas contra el coronavirus, mas no un sustituto. Informó Ismenia Solórzano. Los contagios por coronavirus llegaron a los 100 millones en América. Mientras tanto, en Europa, Reino Unido es nuevamente el epicentro de la pandemia en el continente, con una cifra de 100.000 casos de Omicron en una semana. A pocas horas de festejar Nochebuena y Navidad, las cifras de contagios por coronavirus se dispararon en el continente americano, superando los 100 millones de casos desde el inicio de la pandemia. Venezuela es la más reciente nación americana en detectar casos contagiados con la nueva variante Omicron. Se trata de ciudadanos que habían viajado al exterior y retornaron hace pocos días. Hoy el equipo de seguimiento del coronavirus detectaron los primeros 7 casos de Omicron en Venezuela. En Europa, Reino Unido vuelve a ser el epicentro de la pandemia. Únicamente en esta semana se registraron 100.000 contagios nuevos. Los servicios de salud se encuentran al borde del colapso. En Bélgica, mientras tanto, los sitios de esparcimiento como cines y teatros se encuentran cerrados desde este jueves como una medida para evitar la expansión. Podemos celebrar juntos las Navidades, pero os recuerdo que se haga con la máxima precaución, limitando el número de personas a la mesa, no reunirse grandes grupos, hacerse un test antes de juntarse y ventilar los espacios cerrados lo máximo posible. Paradójicamente, en Nigeria, país en donde la tasa de vacunación de su población apenas llega al 2% anual, se desechó 1 millón de vacunas contra coronavirus, las cuales no fueron administradas debido a la ineficiente distribución. Con la realización de Paola Castillo, informó Sara Naranjo. Que en esta Navidad las noches sean más largas, los abrazos más tiernos y los buenos momentos llenos de amor sincero. TVC les desea a todos felices fiestas. Un grupo de abogados ecuatorianos y venezolanos realizó un agasajo navideño para niños de escasos recursos económicos y personas en situación de vulnerabilidad. Al menos 100 fundas de caramelos y juguetes fueron entregados en el evento. Un acto muy sencillo se realizó en los exteriores de la unidad de flagrancia en la capital. Llegaban niños de todas las edades junto a sus padres, quienes en su mayoría eran vendedores ambulantes. Hay un niño que viene ahorita dentro de un rato que es con cáncer, que lo estoy esperando y el regalo de él va a ser un poquito más especial ya por su enfermedad y quiero apoyarlo más, pues. La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales. Un grupo de abogados ecuatorianos y venezolanos, hace algunos años atrás, realizan este tipo de agasajos. Más bien todas estas iniciativas buenas tengan más bien que emularse y puedan seguir compartiéndose para que a la final los más beneficiados sean los niños de la calle.
Personas de varias nacionalidades se concentraron en el sitio, en la que las risas y emociones de los pequeños al recibir sus regalos engalanaron al evento. Mi esposo se pone a vender caramelo para no estar pidiendo en las calles, ¿verdad? Tenemos un bebé pequeño, el cual tengo que cargarlo súper abrigado porque es asmático y él no está acostumbrado al frío de aquí de Quito. La contribución de la empresa privada y donaciones económicas de los organizadores lograron que se pueda agasajar al menos a 100 niños y jóvenes. Informó Sofía Vintimilla. Mañana tendremos informativo en nuestra primera emisión. En la noche no habrá noticiero, por eso quiero desearles ya una feliz Navidad, unas felices fiestas en compañía de sus familias y seres queridos, amigos televidentes. Gracias por su apoyo de siempre, por esa sintonía fiel, por ese cariño. Sé que son momentos difíciles, todos hemos tenido alguna clase de pérdida, pero queda en nosotros tener una actitud de esperanza y de fe. Todos mis mejores deseos para ustedes. No perdamos esa fe y esas ganas de vivir. Feliz Navidad para todos, muchas bendiciones. Un abrazo.